la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, enviará al Senado los 15 nombramientos de representantes de México en el exterior en distintas sedes diplomáticas. Un comunicado, la SRE señala que los titulares propuestos al Senado cuentan con la experiencia y formación profesional necesaria para representar los intereses de la comunidad mexicana en el exterior. Tendrán la encomienda de encabezar los distintos programas y estrategias como la ampliación de la red de abogados y organizaciones en defensa de los derechos de los connacionales. 3 de los consulados con mayor población de ciudadanos mexicanos, Los Ángeles, Chicago y Houston, serán encabezados por diplomáticas del Servicio Exterior Mexicano, SEN, con amplia experiencia en protección consular. Los nombramientos que serán propuestos para la ratificación del Senado son: Pablo Marentes González, catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y ex cónsul general en Nueva York y San Francisco, se propone como cónsul general en Austin, Texas. El ministro Alberto Fierro Garza, hoy jefe de la sección de Asuntos Culturales del Instituto Cultural de México en la Embajada en Estados Unidos, se propone para encabezar el Consulado General en Boston, Massachusetts. Miembro del SEN desde 1993, con rango de ministro desde 2017. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como cónsul en Saint Paul y en Orlando, y como director general adjunto para América del Norte en la SRE. La embajadora Reina Torres Mendívil, actual cónsul general en San Antonio, se propone como cónsul general en Chicago, Illinois. Miembro del SEN desde 1992, con rango de embajadora desde 2014, cuenta con amplia experiencia en materia de protección a mexicanos en el exterior. Dentro de la SRE se ha desempeñado como directora general de protección a mexicanos en el exterior y directora general para América Latina y el Caribe. Ha sido cónsul en San Antonio y Fresno. El consejero Mauricio Ibarra Ponce de León ha sido miembro del SEN desde 1993 y se propone como cónsul general en El Paso, Texas. Durante su carrera se ha desempeñado como director general para América del Norte en la SRE. Tiene experiencia en el exterior en las embajadas en Estados Unidos y Canadá. La ministra Alicia Kerber Palma será propuesta como cónsul general en Houston, Texas. Miembro del SEN desde 1991, con rango de ministro desde 2017. Es actualmente cónsul general en Filadelfia. Fue cónsul en Kansas y en San Pedro Sula. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derecho por la UNAM. El embajador Juan Carlos Mendoza Sánchez será propuesto como cónsul general de México en Laredo, Texas. Es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales, y miembro del SEN desde 1992, con rango de embajador desde 2017.
Fue titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, cónsul general en Los Ángeles y titular de la sección consular de la Embajada en Estados Unidos. La embajadora Marcela Celorio Mancera, quien es hoy cónsul general en San Diego, se propone como cónsul general de México en Los Ángeles, California. Miembro del CEN desde 1999, con rango de embajadora desde 2017. Ha ocupado la jefatura de Cancillería en Israel. Ha sido consejera para asuntos políticos en la Embajada en Bélgica y la Unión Europea, UE, así como cónsul adscrita en el Consulado General en Nueva York. El ministro Jonathan Chait Auerbach, quien actualmente se desempeña como jefe de la sección de Relaciones con el Congreso en la Embajada de Estados Unidos, se propone como cónsul general en Miami, Florida. Es miembro del CEN desde 2000 y se ha desempeñado como director general adjunto en la Dirección General para América del Norte, así como en diversos puestos en los consulados de México en Dallas, San Francisco y El Paso. Jorge Islas López es abogado especializado en transparencia y derecho a la información. Será propuesto como cónsul general de México en Nueva York. Fungió como abogado general de la UNAM entre 2004 y 2008. Ha participado como articulista en el periódico El Universal y como analista en diversos programas de radio y televisión. Cuenta con una licenciatura en Derecho por la UNAM, una maestría en Leyes por la Universidad de Columbia y un doctorado en Derecho por la UNAM. Jorge Mendoza Illescas es miembro del CEN desde 2013 y se propone como cónsul general en Phoenix, Arizona. Actualmente se desempeña como cónsul de Documentación y Asuntos Jurídicos en el Consulado General de México en Vancouver. Estudió una licenciatura en Derecho por la Universidad de Sonora y una maestría en Administración Pública por la Universidad Sul-Ross de Texas. Cuenta con una amplia experiencia consular que incluye trabajo en los consulados de Tucson y Presidio. La consejera Claudia Velasco Osorio, quien actualmente se desempeña como cónsul adscrita en Houston, se propone como cónsul general en Raleigh, Carolina del Norte. Ha estado adscrita, entre otras representaciones, en la Embajada de México en Brasil, así como en los consulados de Nueva York y Dallas. El embajador Carlos González Gutiérrez, hoy cónsul general en Austin, se propone para ser cónsul general en San Diego, California. Es miembro del CEN desde 1987, con rango de embajador desde 2011. Ha sido cónsul general en Sacramento y director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. María de los Remedios Gómez Arnaud, hoy cónsul general en Raleigh, se propone para ser cónsul general en San Francisco, California. Ha sido cónsul general en Atlanta y en San Diego. Fue secretaria académica e investigadora asociada en el Centro de Investigaciones para América del Norte, CISAN, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
La embajadora Alejandra Bologna Zubicaray se propone para ser cónsul general en San José, California. Es miembro del CEN desde 1991, con rango de embajadora desde 2006. Ha sido embajadora en Panamá, cónsul general en Milán y en Sacramento. El embajador Juan Manuel Calderón Jaimes, hoy cónsul general en San José, se propone para ser cónsul general en San Juan, Puerto Rico. Es miembro del CEN desde 1981. Ha sido cónsul en Tucson y en San Bernardino. Fue director general adjunto de servicios consulares de la SR.